Buen día, jóvenes. El tema del día de hoy es la continuación del tema que tratamos ayer en el video que le envié. Límite de sucesión del tipo una raíz p sub n más o menos otra raíz q sub n. Aquí la tenemos, una raíz más o menos, otra raíz q sub n. Si tenemos que determinar el límite a una suma o resta de raíces, podemos desarrollarlo por esta vía. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a retroalimentar la definición del límite de una función. ¿Quién lee? Luis Mario. Lea. Sí. El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. La fórmula dice que el límite de la función cuando x tiende a 0 de f de x es igual a L. ¿Qué quiere decir esto? Para un valor de x, o sea, aquí tenemos una flecha que nos indica hacia dónde va. Entonces, los valores cuando tienden a x, y en este caso puede ser x sub 0, cuando tienden a x, van a tener un valor en y, ¿verdad? Pero aquí y le tenemos el nombre de L. Entonces, yo puedo decir que cuando tienden a x sub 0, habrá un valor de y. Y en este punto, donde se cruzan, empezamos a graficar un punto en esa función. Ahora, si yo me muevo hacia la derecha de esa función, significa que la L, en base a la X que va moviéndose, la L va subiendo. Ahora, si yo me muevo hacia la izquierda en X, la L baja, o el valor de Y baja. Obviamente, la L representa los valores de la Y o lo que llamamos las imágenes de X. O sea, el famoso valor de Y es lo que nosotros llamamos función. Y se representa en función de quién va el valor de Y, en función de X. Por eso se representa como f de X. Siga leyendo, Luis Mario. Una sucesión es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Cada uno de ellos es denominado término, también elemento o miembro de la sucesión y el número de elementos ordenados, posiblemente infinitos. Se le denomina la longitud de la sucesión. Bueno, en este caso vamos a determinar, en vez de directamente decir el límite de una función, vamos a trabajar límite de una sucesión, porque hemos trabajado el límite de funciones anteriormente, pero ahora es límite de una sucesión. Entonces, por eso tenemos acá la definición de sucesión. Siga leyendo. El límite de una sucesión es el valor al que tiende los términos de la sucesión cuando n toma valores muy grandes. Se representa mediante la expresión límite a sub n, n igual a infinito. Límite de cuando n tiende a infinito de a sub n. Cuando hablamos de que tenemos que utilizar el límite es porque en este caso los valores de la n en esa sucesión son demasiado grandes. Por ejemplo, infinito ya es el valor más grande que puede haber. Bien, entonces cuando ya el valor es muy grande, utilizamos el límite de la sucesión para poder expresarlo de una forma más lógica, corta. Acá tenemos tres
leyes que por favor quiero que la sigan leyendo. ¿Qué dice? Si resulta un número, entonces la sucesión es convergente, límite a sub n. Si resulta infinito, entonces la sucesión es divergente. N extiende a infinito. Si tenemos a sub n más menos x dividido a la menos 1, todo eso multiplicado por menos 1 elevado a una función en base de n, entonces la sucesión es oscilante. Entonces aquí tenemos los tres tipos de sucesiones que podemos ver, convergente, divergente y oscilante. Bien, reglas fundamentales en base al resultado. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del resultado que nos den esos límites de sucesiones, vamos a ver qué aplica o qué reglas aplican. La primera, si el grado del numerador Pn es mayor que el grado del denominador, entonces nuestro resultado siempre será infinito. Esto aplica cuando es una división en esa sucesión. Entonces, parte del tema de ayer, vamos a saltarlo porque lo trabajamos en el video anterior. Hoy vamos a trabajar no división, sino raíz o raíces. Entonces, aquí tenemos límite, vamos a hacer un ejemplo ya inmediatamente, de sucesiones del tipo una raíz P sub n más o menos otra raíz Q sub n. Cuando hablamos de P sub n decimos que es una función y Q sub n otra función, ¿verdad? Entonces, ¿qué reglas aplican? Bueno, la regla me dice que si yo tengo el límite de cuando n tiende a infinito, porque recuerden que cuando hablamos de límite de sucesiones, el valor de n son valores altos. Es la primera regla. Ya n tiende a infinito, ya sabemos que es porque es un valor alto. Entonces me dice de la raíz de la primera función más o menos, o sea, eso puede ser una suma o puede ser una resta. No los dos combinados, ¿eh? O una suma o una resta. La raíz de la segunda función. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? Entonces, yo tengo que transformar eso en el límite de cuando n tiende a infinito de la primera función menos la segunda función, todo eso multiplicado por la primera función más la segunda función. Entonces, todo eso dividido, la primera función más la segunda función. Te dirán, primera función, segunda función, primera función, segunda función. Bueno, no es complicado, ¿eh? Recuerden que cuando hablamos de que tenemos suma o resta de raíces, ya sabemos que vamos a llamarle a la primera raíz, primera función, y a la segunda raíz, segunda función. Entonces aquí tenemos primera raíz, segunda raíz, primera raíz, segunda raíz, primera raíz, segunda raíz. Lo importante es que aquí en la primera parte se restan y se multiplican por la suma también. Y se dividen entre la suma de las dos. Entonces, vamos a ver un ejemplo numérico para ver qué ocurre, porque estamos viendo muchas funciones. Tenemos función PQN, P sub n, Q sub n, y no estamos viendo un valor concreto. Vamos a verlo numéricamente. Aquí tenemos un ejemplo. Me dice, el límite de cuando n tiene infinito de la raíz de n menos la raíz de n más 5. ¿Cuántas funciones tengo yo ahí? Dos funciones. ¿Cuál es la función P sub n? Raíz de n se llamaría P sub n. ¿Y qué sería raíz de n más 5? ¿Cómo sería? Q sub n. Perfecto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Fácil. A donde va en la fórmula, P sub n lo sustituyo ¿por quién? Por raíz de n. Y donde va Q sub n, coloco a raíz de n
más, raíz de más 5. Raíz de n más 5. Es negativo, obviamente no podemos olvidarnos de eso. Bien, entonces, vamos a empezar a sustituir. Si lo ven, ahí lo dice claro. La primera era P sub n, obviamente es la primera raíz. Ahí está, raíz de n. Menos Q sub n, ahí está. Raíz de n más 5. Lo mismo, pero aquí sumando al lado derecho. Raíz de n más raíz de n más 5. Y abajo, sumando. Lo mismo, pero sumando. Bien, ya luego de que yo tengo mi fórmula organizada, ¿verdad que sí? Ya yo coloqué todos sus valores donde van, sustituí cada término de cada fórmula. Entonces yo lo que digo es, bueno, voy a aplicar la propiedad distributiva que me dice que cuando yo tengo la multiplicación de dos binomios, uno positivo y uno negativo, eso va a ser igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Cuando me refiero a positivo y negativo es que si yo tengo dos términos que se están multiplicando y son los mismos, si me refiero a que son los mismos es porque, por ejemplo, miren acá. Aquí yo tengo raíz de n y aquí yo tengo raíz de n. Aquí yo tengo raíz de n más 5 y aquí tengo raíz de n más 5. Entonces, este es el primer término representado por la a. Vamos a poner una a. Y este es b. Ahí está restando. Este es a otra vez y este es b. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aquí uno está positivo y otro está negativo. No importa el orden. Puede que el negativo esté aquí y el positivo aquí. Eso no importa. Lo que importa es que cuando yo tengo esa multiplicación de esos binomios que se están multiplicando, lo único que el signo del medio, uno es positivo y el otro es negativo, como el caso que vemos aquí, lo que yo tengo que hacer es decir que la a va al cuadrado y la b al cuadrado y me olvido de todos los demás términos. ¿Qué debo hacer? Coloco a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, ¿qué sería lo que yo tengo que colocar arriba del numerador de esta división? ¿Quién puede decirme qué es a al cuadrado y qué es b al cuadrado? ¿Están en línea? Luis Mario, ¿entendiste? Sí. Sí. ¿Qué es a al cuadrado? ¿Están en línea? Entonces respondan. ¿Quién es A? Yo se lo tengo ahí dibujado. ¿Quién es A? Raíz de n. ¿Quién es A? Raíz Hablen de duro. n. Raíz de n. ¿Y quién es B? ¿Quién es B? Raíz de n más 5. n más 5. Entonces, yo necesito que estén ahí activos, respondan rápido. Entonces, si yo digo a al cuadrado, lo que digo es que raíz de n al cuadrado. Y b al cuadrado sería raíz de n más 5 al cuadrado. ¿Están entendiendo? Simplemente. Entonces, acá en vez de multiplicar este por este y este por este, entonces el segundo por el primero y el segundo por el segundo, yo voy directamente a mi propiedad y lo sustituyo. Entonces, al yo sustituirlo directamente, arriba voy a tener raíz de n al cuadrado menos raíz de n más 5 al cuadrado también. Si se fijan, tenemos uno positivo y uno negativo, pero el resultado da a al cuadrado menos b al cuadrado. Y lo coloqué. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado también. Perfecto. Abajo coloco lo mismo. No puedo olvidarme de que tengo una división. Lo coloco igual. Ahí está. Lo que sigue es eliminar. ¿Qué puedo yo eliminar acá? Yo tengo la raíz y tengo la potencia al cuadrado. Ambas son al cuadrado. Y son operaciones matemáticas contrarias. Entonces se tiene que tachar la potencia al cuadrado con la raíz cuadrado en ambos términos. Se va al cuadrado con raíz, potencia al cuadrado con la raíz. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría n más menos n más 5. N menos n más 5. Y abajo
No hemos hecho nada todavía abajo. ¿Verdad que sí? Pregunto yo, ¿cuánto es n menos n? Bueno, Si yo digo sería 5 menos 5, ¿cuánto es 5 menos 5? 0, 0, 0. Entonces, n menos n, ¿qué es? 0. 0, 0. Entonces, ¿qué queda ahí arriba? Menos 5. Menos 5, correcto. 5. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar. Menos 5 sobre raíz de n más 5. Entonces, ¿qué debo yo ahora hacer? Ahora yo voy a aplicar una propiedad que me dice que cuando tenemos un límite de sucesión, escuchen bien que algunos de ustedes no estuvieron en la clase de ayer, cuando tenemos un límite de sucesiones, podemos aplicar, cuando vamos a desarrollarlo, como esto es una sucesión, recuerden, a sub n, entonces yo puedo aplicar y tomar solamente a los términos que tengan el exponente más alto o el mayor grado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuáles son los términos arriba con el mayor grado? Arriba es el 5, porque no hay más términos, y abajo son la raíz de n, ¿verdad que sí? Entonces, la variable con el exponente más alto, los términos con el exponente más alto, entonces aquí yo le coloqué, aplicamos la propiedad donde tomamos el término con mayor grado. Tomen eso en cuenta. ¿Cuáles son? Arriba es el 5 y abajo son raíz de n más raíz de n. Bien. Entonces, ¿qué tengo yo para poder resolver? Bueno, raíz de n más raíz de n. ¿Cuántas raíz de n hay ahí? Abajo. ¿Cuántas hay raíz de n? Hay 2. Entonces yo digo 2 raíz de n. ¿Lo están viendo? Entonces, acá arriba yo veo que dice límite de cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Sustituyo la n por ¿quién? Por la X. La n por infinito. La n por Por el infinito. por el infinito. Ya yo tengo menos 5 sobre 2 raíz de infinito. Si yo digo, ¿cuánto es la raíz de infinito? Infinito. Y si lo multiplico por 2, ¿cuánto da? 2 infinito. ¿Y cuántos son 2 infinitos? Infinito también. Recuérdense que el infinito usted lo multiplica o lo divide, sigue siendo infinito porque es un número demasiado grande. ¿Entendieron ahí? Sí. Bien, eso es al infinito. Pero en este caso ahora vamos a dividir al 5. Si yo digo 5 entre infinito, ¿qué me da? Me da 0. Y te dirán, profesor, ¿cómo 0? Bueno, porque hay una propiedad que dice que si yo divido, ¿verdad? Un número, vamos a escribirle por aquí, por ejemplo. Yo agarro y divido el 5. Y digo, 5 entre 10 me va a dar 0.5. ¿Verdad que sí? Y si lo divido 5 entre 100, me va a dar 0.05. Me estoy pegando a quién? Al 0, ¿verdad que sí? Si lo divido entre 1000, me va a dar 5.00005. Si lo divido entre 10.000, me va a dar 5.00005. ¿Hacia dónde tiende esa división? Mientras más grande es el número de abajo. Infinito. Es No, infinito. tiende a 0. Si yo digo 0.05, 0.000005, ¿a quién me le estoy pegando? Al 0. A los 0. Entonces, si yo pongo el número más alto que yo conozco, que es el infinito, entonces significa que eso va a llegar a 0. ¿Entendieron? Entonces, por esa razón, 5 entre 0. Si lo vemos como en una recta, se lo voy a enseñar acá. Miren acá. Imagínense que aquí yo tengo el 0. ¿Verdad que sí? Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y el 5. Si yo divido el 5 en 10 partes, ¿dónde quedaría la parte que me tocaría? Sería aquí, ¿verdad que sí? Pero si la divido en 100 partes, ¿si la divido en cuántas? En 100 partes, va a ser más chiquito, pero me voy pegando, ¿a quién me voy pegando? Al 0. Pero si la divido en 1.000.000 de partes, todavía me voy pegando más al 0.
Entonces, si la divido en el infinito, como yo cada vez que divido en un número más alto y más alto y más alto, me voy pegando al cero, yo supongo que si yo divido directamente por el infinito, que es un número más alto, entonces yo ahí voy a llegar a cero. Por eso, un número entre infinito me da 0. Cero. Excelente. ¿Entendieron por qué da cero? Correcto. Sí. Bien. Vamos a ver otro ejemplo para que no perdamos el hilo, porque hablamos mucho de ese término del infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Límite de sucesión del tipo de raíz. Ya sabemos que la fórmula me dice que debo a ambas raíces restarla, luego sumarla, o sea, multiplicarla en una suma y dividirla en una suma también. Entonces, el ejemplo que tengo es límite de raíz de n más 5 menos 8. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Sustituyo. Obviamente, ¿quién es mi primera función? Raíz de n más 5. Y la segunda función, 8. ¿Verdad que sí? Entonces, yo digo, primero lo sumo, lo resto. Raíz de n más 5 menos 8, que sería p sub n menos q. Luego lo sumo y abajo lo divido en una suma. ¿Verdad que sí? Luego aplico la misma propiedad. ¿Qué propiedad tendría que aplicar aquí? La que me dice que la multiplicación de binomios con el signo en el centro, uno positivo y uno negativo, me da, ¿qué me da? ¿Quién se acuerda? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado también. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, lo coloco. Raíz de n más 5 al cuadrado menos raíz de 8 al cuadrado. Todo eso obviamente dividido con lo de abajo que no lo hemos cambiado. Raíz de n más 5 más 8. Ya. ¿Qué ocurre con el primer término aquí? ¿Quién me dice? La raíz y la potencia son operaciones matemáticas contrarias. O sea, donde yo saco una raíz y también saco la potencia al mismo tiempo, ellas se cancelan porque son opuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Se cancela la raíz. Se tacha la raíz el 2. Perfecto. Y 8 al cuadrado. Entonces, eso me va a dar n más 5 menos 64, que 8 por 8 son 64, ¿verdad que sí? Aquí sí no se tachó el 2. 8 por 8 es 64. Y abajo, ¿qué tomo? Raíz de n más 5 más 8. No hemos hecho nada abajo todavía. Entonces, ahora yo digo, en este paso, aplico esa suma. Ahí dice n más 5 menos 64. Yo puedo decir 5 positivo y 64 negativo. ¿Cuánto me va a dar? 59 negativo. 59. Ya que tenemos no podemos reducir más esto. Lo ven ahí que ya no se puede reducir más. ¿Por qué? Porque este 5 y este 8 no se pueden sumar porque uno está dentro de una raíz y el otro está fuera de la raíz. Entonces ya yo no puedo sumar ni restar nada ahí. No puedo reducir más términos ahí. Entonces voy y encuentro el término con mayor exponente. Arriba, ¿cuál es el término con mayor exponente? La n. Y abajo, la raíz de n. Y me olvido de los demás números. Y ya, ¿por qué yo puedo aplicar esa regla ahí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando límite de ¿quién? De sucesiones. Cuando yo tengo que sacar el límite a una sucesión, yo solamente determino los términos con mayor exponente. Si es en una división, el numerador con mayor exponente y el denominador con mayor exponente. Y solamente a eso le determino el límite. Cuando tenemos límite de una sucesión. Bien, entonces, ya sabemos que el término con mayor exponente arriba es la n y abajo es la raíz de n. Ahora, ¿qué procedería? Bueno, procedería sustituir ya el valor de la n. ¿Cuánto vale la n? O podemos eliminar también la raíz. Ustedes sabían que la raíz de n es igual a n a la 1 medio.
¿Sabían eso? Yo no sabía, no, profesor. Bueno, sí. La raíz de n es igual a n a la 1 medio. Déjame explicarle un poco eso. Miren, ustedes saben que cuando yo digo, déjame tomar esto, raíz de un número, vamos a decir que n es un número, ¿verdad? Esa raíz, si no tiene un número aquí marcado, tiene un 2. ¿Qué tiene? Un 2. Un 2. Por eso se dice raíz cuadrada, ¿verdad? Y si tiene un 3, ¿cómo se dice? Si tiene un 3, ¿cómo se dice? Están en línea. La raíz con un 3 no es raíz cúbica. Sí. Ah, y hay raíz a la cuarta potencia y raíz a la quinta potencia. Bueno, pero si no tiene un número, hay un 2 que no se marca ahí, raíz cuadrada, ¿verdad que sí? Entonces, en la n de por sí está elevada a un número. La n de por sí está elevada a un número. ¿A qué número está elevada cualquier variable si no se marca? A un 1. A un 1. A un 1. Entonces, como la potencia son inversas, la potencia y la raíz, yo puedo decir que el inverso sería n elevada a 1 dividido el 2 de la quién. ¿Cuál es el 2? El 2 que está aquí en la raíz. En este caso, raíz cúbica de n, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el resultado? 1 dividido entre 3. n elevado a qué? A 1. A uno A solo. Dividido entre 3 de la raíz cuadrada. Ok. De la raíz cúbica. 1 elevado a la 1/3. Entonces, eso mismo aplicamos aquí. Raíz de n, bueno, n elevado a 1 medio. Otra cosa importante, otra aplicación importantísima, vamos ya a borrar esta, es que cuando yo tengo una variable, ¿verdad que sí? O puede ser un número, y esa variable está elevada a una fracción, jóvenes, ¿están en línea? Sí. Sí. Yo puedo subirla, pero con el exponente negativo. ¿Verdad que sí? Sí. O se lo digo de la otra manera. O sea, subirla arriba, a multiplicarla, ¿verdad? Con la de arriba, pero con el exponente negativo. Y cuando se multiplica y una es negativa, se restan. Pero vamos a decírselo de otra forma. La división, atención, la división de dos variables, ¿verdad que sí? Usted los exponentes los resta. Déjenme decírselo, refrescárselo con la multiplicación. Si usted está multiplicando n a la 2 por n a la 3, n a la 3. 3. Entonces, usted multiplica la base y ¿qué hace con los exponentes? Usted suma los exponentes. Entonces, n por n es n, obviamente, y los exponentes 2 más 3 sería n elevado a la ¿cuánto? A la 5. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando es una división, división, usted divide las bases, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace con los exponentes? Lo contrario de la multiplicación. En la multiplicación usted lo suma. Y en los exponentes, ¿usted qué tiene que hacer? Restarlo. Restarlo. Entonces, aquí vendría siendo igual ¿a quién? A n entre n y 2 menos 3. ¿Cuánto da 2 menos 3? Menos 1. ¿Lo están viendo? 2 menos 3 igual a la n elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué yo debería hacer aquí? Bueno, restarlo. ¿Qué exponente tiene la n de arriba? Un 1. ¿Qué exponente tiene la n de abajo? Un medio. Yo lo resto. Mírenlo aquí. 1 menos un medio. Ya ahí tenemos una resta de fracciones. ¿Verdad que sí? Eso nos lleva y nos da un medio.
Recuérdense que si a 1 tú le quitas la mitad, ¿qué te va a dar? La mitad. 1 es un entero, ¿verdad que sí? Y si tú le quitas medio, ¿cuánto te va a dar? Medio. Entonces, el valor sería al final límite de n a la 1 medio. Porque si yo le digo 1 menos la mitad, si tú le quitas la mitad a 1 entero, ¿qué te queda? Una mitad. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, eso Sí. pasó. También pueden hacerlo multiplicándolo, cruzado, 1 por 2, abajo del 1 hay 1, 1 por 1 y todo dividido 2. Pero seguimos. Aquí puedo sustituir directamente. N tiende a infinito. Entonces, o también puedo, como usted lleva a una fracción, también puedo, lo expresamos en forma de raíz. ¿Cómo lo expresamos en forma de raíz? ¿Se acuerdan cuando yo le dije que una raíz puede convertirse por ejemplo, cuando teníamos raíz cúbica de n, ¿a qué era igual raíz cúbica de n? ¿A qué era igual raíz cúbica de n? ¿Se acuerdan? A N. A n Dividido entre, dividido, no, elevado elevado entre 3 de la raíz a cúbica. 1 tercio, elevado a 1 tercio, ¿se acuerdan? Y si Sí. yo lo tengo al revés, n a la 1 tercio, yo lo puedo llevar raíz tercia de 9. Igual pasa aquí. N a la 1 medio, ¿cómo lo puedo expresar en raíz? Raíz al cuadrado de n, ya. Perfecto. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Bien, entonces, ya que yo lo tengo expresado en raíz, yo lo puedo sustituir ahí claramente. El infinito, raíz de n, lo sustituyo la n por el infinito y es raíz de infinito. ¿Cuánto da la raíz de infinito? Ustedes saben, ¿verdad que sí? Raíz de infinito da Infinito. infinito. Bien, entonces ya sabemos que cuando nos da infinito, si resulta infinito, entonces la sucesión es divergente. Y ahí terminamos. Vamos a enseñarle, antes de que se me acabe el tiempo, la tarea pendiente. Tírenle captura de pantalla. Esos son los ejercicios que tienen que hacer. Le voy a abrir un espacio en Classroom para que lo resuelvan. Perfecto. Ahora déjame parar la grabación para que pasemos a confirmar lo que están presentes o lo que se quedaron presentes en la videollamada.